Listo, ya estamos grabando. La idea de esta clase es empezar el último tema del temario de la materia. Es pruebas de hipótesis, así se llama. Otra forma de hacer inferencia, em, que la van a usar mucho. La verdad es que es muy importante ver este tema, dado que los siguientes semestres, lo más seguro es que van a... em, van a terminar haciendo pruebas de hipótesis sobre los modelos que van construyendo. ¿No? Pues lo van a usar mucho en estadística 2, lo que es modelos lineales y no paramétricos, y en los de series de tiempo. Se usan mucho las pruebas de hipótesis. Bueno, a ver, estoy presentando la pantalla, nada más me confirman que pueden ver la pantalla, por favor. Estoy presentando las notas. Sí se ve. Y se ve excelente. Bueno, pues es el capítulo 3 de sus notas. Pruebas de hipótesis. Pues, ¿qué significa eso de hacer una hipótesis o hacer una prueba de hipótesis? A fin de cuentas es hacer inferencias sobre alguna aseveración del comportamiento distribucional del modelo. En nuestro caso, las pruebas de hipótesis van a caer siempre sobre los parámetros, pero no necesariamente las pruebas de hipótesis tienen que caer sobre los parámetros o se tienen que hacer sobre los parámetros. Yo puedo hacer pruebas de hipótesis de cualquier cosa de la distribución del modelo, ¿no? En nuestro caso, en este curso, pues vamos a hacerlo sobre los parámetros, porque nuestro contexto es que sí sabemos el modelo, pero desconocemos los parámetros. Acuérdense que esa es así es como hemos estado trabajando. Bueno, empecemos con las definiciones. Mejor las vamos viendo aquí en las notas, porque son bastantes definiciones las que vamos a dar para entender cómo vamos a resolver este problema em, de la inferencia. Vamos a ver, siguen llegando compañeros. A ver, aquí les voy a admitir y ya. Bien. Ok. Em, ok, ¿qué es una hipótesis? Bueno, una hipótesis en nuestro contexto es cualquier aseveración o afirmación que tú le des a la distribución, ¿eh? Y es cualquiera, ¿eh? Yo, por ejemplo, me das unos datos, me dices, mira, te voy a dar unos datos de una distribución, ¿no? Y la primera hipótesis que se me ocurriría es, tengo la hipótesis que estos datos son normales. Vean cómo estoy haciendo una afirmación o una aseveración sobre el comportamiento distribucional de donde están viniendo los datos. O sea, cualquier aseveración que tú le hagas a la distribución, la voy a considerar como una hipótesis. O sea, estoy suponiendo que eso está pasando. Ya después va a ser los datos, cuando llegue la muestra, la que me va a ayudar a decidir si mi supuesto que yo hice es correcto o no, ¿verdad? Eso es lo que pretende hacer la prueba de hipótesis. Entonces, cualquier aseveración, una hipótesis, cualquier aseveración que se les ocurra de la distribución, esa es una hipótesis, ¿no? Por ejemplo, me das una muestra aleatoria del modelo normal, tengo la hipótesis que la media vale 3. Eso es una aseveración, ¿verdad? Estoy aseverando que la media del modelo normal vale 3. Esa es la aseveración que yo tengo. Y mi duda es, lo que yo tengo que responder con la teoría que vamos a desarrollar, es ver si esa aseveración la puedo sostener o la tengo que rechazar. ¿Por qué la puedo rechazar? Pues porque a lo mejor llegan los datos y los datos me dicen, ¿sabes qué? Tu supuesto, tu aseveración de que la media de la normal vale 3 no se cumple. Dados los datos, ya una vez que llegaron los datos, pareciera que tu hipótesis debe de ser rechazada, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer en este curso. Vamos a proponer hipótesis sobre los parámetros y luego, con ayuda de la muestra, vamos a tratar de encontrar una regla de decisión que nos ayude a determinar si el supuesto que yo dije en mi hipótesis es cierto o no es cierto, ¿no? Aquí viene, por ejemplo, una hipótesis que yo tengo. Me vas a dar una variable X que modela el tiempo de vida, por ejemplo, de algún componente, y se distribuye de cierta manera. Yo no sé, no me vas a decir la distribución, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso no me das la distribución. Entonces, una aseveración que yo puedo hacer es, ¿sabes qué? Tengo la hipótesis de que este dato se distribuye gamma.
con parámetros alfa, beta, evidentemente. Entonces, esa es una hipótesis y lo que nosotros hacemos en estadística es ponerlo así, esta es la notación. Tengo la hipótesis que el modelo es gamma. Eso es una aseveración del comportamiento distribucional del modelo. Sin embargo, yo lo que les decía es que nuestras hipótesis van a caer sobre los parámetros. Eso es importante. Este tipo de pruebas de hipótesis en donde la hipótesis está sobre la distribución completa, lo van a ver en estadística 2 o en modelos lineales y no paramétricos. Este tipo de hipótesis son muy comunes, de hecho son de las más importantes, se les llaman pruebas de bondad de ajuste. En ese caso, pues nosotros no lo vamos a ver en este curso, vamos a hacer pruebas de hipótesis, pero sobre los parámetros. Vean, imagínate que yo ya sé que el modelo es gamma, ya me lo dijiste. Entonces, la pregunta es, yo puedo hacer una aseveración sobre los parámetros ahora de este modelo, ¿no? Por ejemplo, yo pongo la hipótesis de que alfa vale 1, o tengo la hipótesis de que alfa es mayor a 1, o tengo la hipótesis de que alfa, beta vale 1,2. Por ejemplo, yo puedo plantearme, todas estas son hipótesis que a mí me gustaría que con ayuda de una muestra pueda determinar si es válida o no la aseveración que estoy haciendo. Entonces, ese es nuestro objetivo en pruebas de hipótesis. Tú dame una hipótesis sobre el parámetro desconocido y yo tengo que encontrar una forma de tomar una decisión sobre si la hipótesis que estoy planteando es cierta o la tengo que rechazar, básicamente. Eso es lo que yo pretendo, ¿no? A veces, por ejemplo, este es un problema muy común en la investigación, que de cierta forma lo resolvimos cuando hicimos el intervalo de confianza para la diferencia de medias. Y así es como lo atacan realmente los laboratorios, ¿eh? Hacen por medio de pruebas de hipótesis la decisión de si su producto tiene algún efecto o no. No sé si se acuerdan de eso que les platiqué, ¿no? Que se forman dos grupos, se asume normalidad de cada grupo y después se hace el intervalo de confianza para la diferencia de las medias para determinar si estadísticamente hay una diferencia entre las medias de la población X y la media de la población Y. Yo puedo hacer exactamente ese mismo ejercicio, pero por medio de una hipótesis. Por ejemplo, ven aquí yo les estoy planteando que voy a recibir una muestra del modelo gamma con estos parámetros y una muestra del modelo gamma, pero con otros parámetros, alfa, alfa Y y beta Y, y tengo la hipótesis de si las medias son iguales. Esa es la hipótesis que tengo, que se transformaría en términos del parámetro. Acuérdense que la media de la gamma es alfa entre beta, y que alfa entre x es igual a alfa y entre beta y. Alfa x entre beta x igual a alfa y entre beta y. Entonces, esa es la hipótesis. Vean cómo estoy aseverando algo sobre los parámetros de la población de donde vino la muestra. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Construir una teoría que me ayude a determinar si esta hipótesis es cierta o la tengo que rechazar, ¿verdad? Esa es la idea que vamos a hacer nosotros en este curso, ¿no? Tenemos que recordar ciertos conceptos que ya habíamos visto al principio del curso, que es el espacio parametral. Cuando yo defino un espacio parametral, voy al pizarroncito. Acuérdense que esto ya lo habíamos trabajado, ¿no? Yo desconozco el parámetro, pero sí sé lo que se le llama el espacio parametral, ¿verdad? El espacio parametral es el lugar de todos los posibles lugares o todos los posibles valores que puede tomar el parámetro desconocido. Si yo voy a hacer una hipótesis, y acuérdense, la notación es H0, voy a hacer una hipótesis sobre el parámetro desconocido, pues una forma genérica o general de escribir es que teta está contenido, o más bien dicho, pertenece a cierto subconjunto del espacio parametral. Yo lo que les estoy planteando es que si este es el espacio parametral, este es el espacio parametral, lo que yo estoy planteando, cuando yo me planteo una hipótesis sobre el parámetro desconocido del modelo, realmente lo que estoy haciendo es dividir el espacio parametral en dos secciones. Este es el espacio parametral completo y lo estoy particionando en un lugar en donde yo digo, ¿sabes qué? Mi hipótesis es que el parámetro anda por esta zona. Esa es mi hipótesis inicial, así le llamo. Bueno, la hipótesis que quiero probar. Por aquí anda el parámetro. El espacio parametral es todo esto. Mi hipótesis, o sea, la aceleración que yo estoy haciendo en este momento es, ¿sabes qué?
No sé cuánto vale teta, pero tengo la hipótesis de que el parámetro anda por esta zona. Esa es la hipótesis que tengo. Automáticamente, cuando yo genero una hipótesis, se genera un subconjunto, este es el subconjunto, del espacio parametral donde mi hipótesis nula es cierta. Si el parámetro está en esta zona, pues mi hipótesis es cierta, ¿no? En efecto. Lo que quiero que noten es que en el momento que yo defino una hipótesis nula, una hipótesis, así le llamamos a esta, la hipótesis nula, en el momento que yo defino una hipótesis sobre el parámetro y que digo, ¿sabes qué? Tengo la hipótesis de que el parámetro anda en esta zona, automáticamente se genera el complemento, porque se hace como una partición, y se genera otro subconjunto del espacio parametral, que le vamos a llamar de esta forma, teta subíndice 1, en donde mi hipótesis es falsa, ¿no? O sea, yo planteo esta hipótesis, yo la planteo yo como quiera, ¿eh? Es como yo la quiera plantear. Esta es la hipótesis que yo planteo. Yo lo que les estoy diciendo es que en el momento que tú planteas tu hipótesis, automáticamente a través del espacio parametral se genera la hipótesis alternativa, la que hace, le vamos a poner HA, la que dice, pues sabes qué, estás mal, teta realmente está en el otro lado, es decir, en teta 1. Vean cómo el espacio parametral se particiona en dos secciones, en donde tu hipótesis es cierta y en donde tu hipótesis es no cierta, ¿no? Yo sigo sin saber dónde está el parámetro, yo no sé dónde está el parámetro, sé que está en esta nube que está aquí dibujada, pero yo tengo la hipótesis, es el supuesto que estoy diciendo que anda por esta zona. Automáticamente se genera la hipótesis alternativa, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en la estadística es contrastar, así decimos, contrastar hipótesis. Y por eso le ponemos un versus. Vean este versus, en los juegos de video, ¿no? Cuando yo iba por las tortillas, me acuerdo que iba a las maquinitas y estaba el Street Fighter, me acuerdo que estaba de moda, y ahí me gastaba el dinero de las tortillas. Y yo me acuerdo que ponían Ryu versus Ken, ¿no? O sea, en contra, ¿no? Los ibas a poner a pelear, básicamente, ¿no? A estos dos. Es lo mismo que estamos haciendo aquí en estadística. En el momento que yo tengo una hipótesis sobre el parámetro desconocido del modelo, se genera una hipótesis alternativa. Esa se genera de forma automática. Esta ustedes no la generan. Ustedes generan esta hipótesis y automáticamente se genera la hipótesis alternativa. ¿Cómo se genera? A partir del complemento de tu hipótesis nula. Tu hipótesis nula es esta, que el parámetro anda en esta zona amarilla. Entonces, el complemento genera la hipótesis alternativa, que es la que está aquí, ¿no? Entonces, una hipótesis sobre el parámetro desconocido se hace de esta forma, ¿de acuerdo? Tú me propones esta hipótesis, se genera la hipótesis alternativa. Muy bien, entiendan que se genera, ¿eh? No la construyes. Tú construyes la hipótesis nula y se genera la hipótesis alternativa en función a tu hipótesis nula, ¿de acuerdo? Entonces, lo que yo quiero es tomar una decisión. ¿Me voy por este camino o me voy por este camino? Ese es el trabajo que nosotros nos planteamos en esta teoría de prueba de hipótesis. ¿Cómo voy a decidir? Eso es el tema que tengo que resolver. Yo tengo que generar una regla de decisión. Ese es nuestro objetivo. Generar una regla de decisión. Una regla de qué decisión tomar. Eso es lo que yo necesito hacer. ¿Y cómo voy a tomar la regla? ¿Cómo voy a generar mi decisión? Pues con la única información que me vas a dar, que es la muestra. La idea que hay en pruebas de hipótesis es que sea la muestra la que me ayude a decidir si me voy por mi hipótesis nula o me inclino por la hipótesis alternativa. En ese momento, en el momento que yo ya tomé una decisión, pues de cierta forma ya aprendí algo, ¿verdad? Ya aprendí que con base en los datos, o teta está en esta zona o está en esta otra zona, ¿no? Entonces, eso es como que vamos generando el famoso conocimiento, ¿no? Me das información y con esa información yo tengo que tomar una decisión, saber de tomar una regla, una decisión lo más certera posible, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a plantearnos una prueba de hipótesis. Vamos a empezar con algo muy simple. Y la idea es, el objetivo de todo esto es generar una regla que nos ayude a decidir.
¿Por cuál de las dos hipótesis nos vamos a ir? Acuérdense, hay muchos tipos de hipótesis. Cualquier aseveración que tú le hagas al modelo es una prueba de hipótesis. Cualquier aseveración que tú le hagas a este modelo. En nuestro curso, las hipótesis solo van a caer sobre el parámetro. Solamente por eso lo planteamos así. Entonces, ya van varias cosas que estamos viendo aquí, ¿no? Entonces, nuestro modelo tiene un parámetro desconocido. Voy a hacer pruebas de hipótesis sobre el parámetro desconocido. Y un resumen general es que se ven así las pruebas de hipótesis. Lo que tú piensas que está pasando, se genera la hipótesis alternativa. Acuérdense, se genera, no se define, se genera la hipótesis alternativa. Y con eso, pues yo tengo que saber por dónde, por qué camino me voy a ir, ¿verdad? Eso es lo que hace la prueba de hipótesis. Entonces, ahí está lo que yo les planteaba, el teta 0, el teta 1 es una partición del espacio parametral. Y viene un ejemplo muy interesante. Eh, eh, a ver, déjenme ver cómo nomás era, según yo, nada más es una muestra de tamaño 1, sí. Miren, viene un ejemplo muy bonito. Si quieren, bueno, ahorita lo ponemos en el pizarrón. Pero el ejemplo es muy simple. Eh, el modelo Bernoulli, ¿no? Eh, el ejemplo dice así, te voy a dar una muestra de tamaño 1, una muestra muy simple, de tamaño 1 del modelo Bernoulli, de parámetro teta, desconocido, evidentemente. Y aquí voy a hacer un poco de trampa, ¿eh? Voy a hacer un poco de trampa. Yo sé que el espacio paramétrico de este modelo es el intervalo 0,1, yo lo sé, yo no tengo ningún problema con eso. Pero voy a suponer, nada más para fines didácticos, ¿verdad? Voy a suponer para fines didácticos que alguien me vino con un chisme. Bueno, no, mejor ahorita todavía no. Vamos a dejarlo así, ya me acordé que todavía no. Entonces, imagínense que yo tengo la hipótesis que teta es menor o igual a 0,3. Esa es la hipótesis que yo tengo en este momento. ¿Ok? El espacio parametral es todo el 0,1, ¿verdad? Con esta hipótesis que yo acabo de generar, se genera automáticamente la hipótesis alternativa. ¿Y la hipótesis alternativa cuál sería? Pues el complemento de esta hipótesis, que sería que teta es mayor a 0,3. ¿Ya vieron? Así es como funciona. Tengo el modelo, planteo una hipótesis, esa hipótesis genera una hipótesis alternativa en función al espacio paramétrico en el que me encuentro. Luego entonces va a llegar la muestra, va a llegar la X, y la X es la que me va a tener que ayudar a decidir por cuál me inclino. Y más o menos ustedes ya tendrían una respuesta si por ejemplo, reciben la X y sale un X, ¿qué posibles valores puede tener? X es un modelo Bernoulli, solo puede tomar ceros o unos, ¿no? Entonces, así como que a grosso modo, si yo veo que X toma el valor de 1, pues entonces como que pareciera que me tendría que inclinar por la hipótesis alternativa, porque acuérdense que teta modela la probabilidad de observar un 1. Entonces, vean cómo la muestra es la que nos tiene que ayudar a decidir. O sea, de cierta forma ya les estoy ayudando, bueno, les estoy dando un poco la idea de lo que va a pasar. Si la muestra se observa y observa un 1, pareciera que la alternativa es la correcta, pero si observa un 0, pareciera que la hipótesis nula es la correcta, ¿no? Así a grosso modo, porque acuérdense, teta modela la probabilidad de observar un 1 en el modelo Bernoulli. Entonces, esa es la idea que hay detrás de todo esto que vamos a hacer. Una vez que llega la muestra, pues la idea es saber qué vamos a tomar, qué decisión vamos a tomar. Ahora sí, aquí es donde viene el truco, bueno, el supuesto que voy a añadir en este momento, y es un supuesto que evidentemente nunca va a ocurrir en la vida real. Sin embargo, voy a hacerlo con fines didácticos. Vamos a suponer, ¿no? Este ejemplo ahí lo dejo, ¿no? Así dejémoslo. Es el ejemplo que quería ver cómo se construye la hipótesis alternativa a partir de la hipótesis nula. Pero vamos a suponer que me vas a dar una muestra de tamaño 3, ¿no? Del modelo Bernoulli. Es otro ejemplo que estoy planteándoles, de parámetro teta. Pero vean lo que voy a hacer, mañosamente. Voy a suponer que alguien vino con el chisme y me dijo, ¿sabes qué? Teta solo tiene dos posibles valores. O vale teta 0 o vale teta 1. Es decir, alguien vino con el chisme y me dijo, ¿sabes qué? Yo sí sé cuánto vale teta. Solo que no sé si es teta 0 o teta 1. Solo sé que es uno de estos dos valores, pero no sé cuál de los dos valores es.
Entonces, con eso estoy reduciendo el espacio parametral en este ejemplo. Evidentemente, yo sé que esto nunca ocurre, porque nadie me va a decir, mira, aquí te va la muestra del modelo normal y la media vale 5 o vale 3. Pues no, la media vale cualquier número real, ¿verdad? Este es un ejemplo nada más con fines didácticos. Supongamos que el espacio parametral solo está estos dos posibles valores. Es un supuesto que estoy haciendo, ¿no? El espacio parametral son estos dos valores. No puede ser un único valor, ¿eh? No puedes, porque si es un único valor ya está completamente definido y no tengo nada que decidir. En este caso son dos posibles valores, dos números conocidos, ¿eh? Estos son conocidos, son dos números conocidos. ¿No? Entonces hagan de cuenta que yo les digo, mira, te voy a dar tres números aleatorios de Bernoulli y teta o vale punto uno o vale punto ocho. Ayúdame a decidir una vez que observas la muestra si teta vale punto uno o vale punto ocho, ¿no? ¿Ya vieron cómo estoy planteando el problema? Estoy reduciendo el espacio parametral por un supuesto que estoy añadiendo que me dice que solo son dos posibles valores los que puede tomar teta, o teta cero, o teta 1. Yo me planteo la hipótesis, por ejemplo, déjenme nada más seguir las notas para que no nos vayamos del problema. No, aquí lo dejé en forma general, ¿no? Entonces, imagínense que yo planteo la hipótesis teta es igual a teta c, ¿no? Acuérdense, este es un número conocido. Esta es mi hipótesis nula. Automáticamente, una vez que yo definí mi hipótesis nula, se genera la hipótesis alternativa, que es el complemento de la hipótesis nula en el espacio parametral. Pero mi espacio parametral solo son estos dos valores, entonces la hipótesis alternativa es que teta vale teta 1. ¿Si me siguieron en esa parte? ¿No? Vean cómo el hecho de que yo se reduce el espacio parametral a solo dos valores hace que mi hipótesis, o sea, o teta vale teta cero contra teta vale teta 1, ¿no? Vean cómo el espacio parametral juega un papel importante para determinar cuál es la hipótesis alternativa. Si yo no hubiera hecho esto de reducir el espacio parametral a solo dos valores, es un supuesto que estoy haciendo, y lo hubiera dejado en el 0,1, entonces la hipótesis alternativa sería teta distinto a teta cero. Ese sería, en ese supuesto, la hipótesis alternativa. Pero en mi caso, como reduje el espacio parametral a dos valores, solo hay de dos sopas. O los datos vienen del Bernoulli teta cero, o los datos vienen del Bernoulli con parámetro teta 1. Son las dos hipótesis que tengo que contrastar y tienen que ser los datos los que me ayuden a decidir, ¿de acuerdo? Así es como lo están planteando en sus notas, ese ejemplo, ¿de acuerdo? Ahora, regresemos a las notitas, vamos para que no perdernos. Y entonces, pues es lo que yo les decía, ¿no? Cuando ustedes definen el parámetro, el espacio parametral 0,1, pues lo tendría que plantear así, pero en este caso, como mi espacio paramétrico solo son dos posibles valores, la hipótesis alternativa queda así. Aquí también luego le ponen H1, ¿eh? Es otra anotación que viene en un libro, no le ponen la A de alternativa, le ponen el 1, ¿no? No pasa nada, es cuestión de ¿cómo se llama? Eh, de notación, pero no pasa nada. Ok. Vamos a definir lo que se llama una hipótesis simple. Eso es importante porque al principio vamos a trabajar con puras hipótesis simples. Este es un truco, bueno, no es un truco, aguas con la definición, ¿eh? Bueno, de hecho vamos a leerla para no escribirla, me da flojera escribirla aquí en el pizarrón, pero aquí viene la hipótesis simple. Dice, ¿qué es una hipótesis simple? Decimos que una hipótesis es simple si determina completamente a la función de distribución. Ok, ¿qué quiere decir eso? Para que yo pueda saber que una hipótesis es simple, lo que tengo que hacer es la siguiente pregunta. A ver, supón que la hipótesis es cierta. Supón que en efecto teta vale teta cero, en este ejemplo del Bernoulli. Supone en este momento que la hipótesis es cierta. Si la hipótesis es cierta, ¿el modelo está completamente definido? Y la respuesta es sí, porque si tú me estás diciendo en tu hipótesis que teta vale teta cero, donde teta cero es un número, por ejemplo, 0,8, en ese momento, si la hipótesis es cierta, el modelo queda completamente conocido, ¿verdad? Queda que el modelo es un Bernoulli con parámetro 0,8, un modelo completamente definido, ¿de acuerdo? En ese momento digo que la hipótesis es simple. Si el modelo se hace completamente conocido en el momento que mi hipótesis sea cierta, es cuando voy a decir que la hipótesis es simple. Así son las hipótesis simples, ¿no?
Entonces, en este caso, esto es una hipótesis simple. Esto que está aquí planteado es una hipótesis simple. ¿Por qué es una hipótesis simple? Suponla cierta. Suponla que es cierta. Si esta es cierta, entonces el modelo es, ¿cuál es el modelo? El modelo sería un Bernoulli de parámetro teta cero. Tengo modelo y parámetro conocido. Entonces el modelo está completamente definido. Por eso es una hipótesis simple. ¿Esta hipótesis alternativa también es una hipótesis simple? Sí, porque si la hace cierta, el modelo se queda definido como el Bernoulli del parámetro teta 1, modelo y parámetro conocido. Por lo tanto, también es una hipótesis simple. Entonces, muchas veces lo que ustedes van a ver en la literatura de estadística es que estás haciendo una prueba simple versus simple. Así llamamos. Entonces, es muy importante saber cuándo estamos en una hipótesis simple y cuándo no. De hecho, si la hipótesis no es simple, vamos a decir que la hipótesis es compuesta. ¿Ok? Cuando no es simple, le vamos a llamar una hipótesis compuesta, ¿no? Entonces, imagínense que yo les doy una muestra aleatoria del modelo Poisson de parámetro lambda. El espacio paramétrico, acuérdense, sería del 0 al infinito en este modelo. Y yo tengo la hipótesis de que lambda vale 10. Se genera automáticamente, acuérdense, yo en el momento que planteo la hipótesis, se genera la hipótesis alternativa, y como es todo en los reales positivos, la hipótesis alternativa es que lambda es distinto de 10. ¿Ya vieron? Entonces, la pregunta que yo les hago, ¿esto qué sería? ¿Una hipótesis simple o una hipótesis compuesta? Entonces vamos a la definición. Si la hipótesis se hace cierta, supongamos que la hipótesis es cierta, entonces el modelo sería Poisson 10. Entonces es una hipótesis simple, porque el modelo queda completamente definido si la hipótesis es cierta. Entonces esta es una hipótesis simple. ¿Esta hipótesis será simple? Veamos. Voy a suponer que la hipótesis es cierta. Entonces, lo único que sé es que lambda es distinto de 10. ¿Eso define completamente el modelo? Y la respuesta es no, porque lo único que sé al momento que dice cierta esta hipótesis es que lambda es distinto de 10. Pero lambda puede ser 1, puede ser 3, puede ser 20, puede ser 25. Entonces, el modelo no queda completamente definido. Entonces, esta es una hipótesis que no es simple, esta que está aquí. Esta es una hipótesis compuesta. ¿De acuerdo? Entonces, muy importante que ustedes sepan identificar en qué caso están, en una hipótesis simple contra una hipótesis compuesta. ¿Ya vieron? Aquí es un caso simple contra simple, y en este ejemplo es un simple contra compuesta. ¿De acuerdo? Otro ejemplo que luego les pongo en el examen y que todo el mundo se equivoca. Vean que les voy a poner este modelo. Desconocidos, parámetros desconocidos. Y yo les pongo esto en el ejemplo, en el examen, les digo, tengo la hipótesis de que mu vale 10, automáticamente se genera la hipótesis alternativa de que mu es distinto de 10. Estoy suponiendo que el espacio paramétrico de mu está en todos los reales, ¿no? Es el espacio paramétrico para mu. El espacio paramétrico para sigma, pues sería todos los reales positivos, ¿no? Ay, R cuadrada, R más. Entonces, la pregunta que yo hago, ¿esta hipótesis es simple o compuesta? Nuevamente, hagan ustedes el ejercicio. Si yo supongo la hipótesis nula cierta, la pregunta es, ¿el modelo está completamente definido? Pues a ver, si la hipótesis es cierta, quiere decir que el modelo es un normal 10, sigma cuadrada. ¿El modelo está completamente definido? No, porque sigo sin conocer cuánto vale sigma cuadrada. Sigo sin conocer completamente el modelo. Entonces, esto es una hipótesis compuesta. Versus, y esta que está aquí, pues por supuesto que es compuesta, porque nunca me dices cuánto vale mu, nada más sabes que es muy distinto de 10. Entonces también es una hipótesis compuesta, ¿no? Entonces puede haber muchos casos, puedes tener una hipótesis simple contra compuesta, compuesta contra compuesta, compuesta contra simple. Puedes tener muchos casos en este tipo de cosas. Bueno, no muchos casos, ¿no? Hay innumerable, ahí no. Entonces, ahorita en el curso nosotros nos vamos a detener un buen rato en este primer caso. Simple contra simple, porque ahí es donde todas las cosas salen muy bonitas. Ya después, con ayuda de teoremas, vamos a brincar al caso
compuesta contra compuesta o simple contra compuesta. Pero ahorita vamos a trabajar el modelo simple contra simple. Muy importante entonces que se acuerden cómo se define una hipótesis simple. Está en función a si el modelo está completamente definido o no, una vez que la hipótesis se hace cierta. ¿De acuerdo? Entonces, en sus notas viene otra definición. Ahora sí, este está bueno. Viene otra definición, que es el espacio muestral. Acuérdense que yo les planteé que yo tengo que decidir entre estas dos reglas, entre estas dos hipótesis, entre mi hipótesis nula y la hipótesis alternativa. ¿Y cómo voy a tomar la decisión? En función a la muestra. Entonces, en nuestra teoría, vamos a tener que definir algo que le llamamos el espacio muestral de la muestra, pues, espacio muestral. ¿Ok? Y también imagínense una nube, pero esa nube que va a tener todos los posibles valores que puede tomar la muestra, todos los posibles valores que puede tomar la muestra de tamaño n. Imagínense que ustedes van a recibir una muestra de tamaño 3 del modelo Bernoulli. ¿Cuál sería el espacio muestral? La notación que vamos a usar en estadística es esta letra, creo que es la letra, ya ni me acuerdo. Sí, es una letra griega bien rara, es una como X con algo aquí en medio. Esa es la notación que vamos a usar del espacio muestral. ¿Qué es el espacio muestral? El conjunto de todas las posibles muestras que me puedes dar del modelo. Todas, todas, todas. Evidentemente, en algunos modelos es infinito, ¿no? Por ejemplo, el modelo normal, pues sería todo Rn, ¿no? Porque si va a ser una muestra de tamaño n del modelo normal, pues sería un vector en Rn, ¿no? La salida del muestreo es un vector en Rn y puede ser cualquier número de Rn porque es el modelo normal. Entonces sería todo Rn el espacio muestral. Pero en el modelo Bernoulli, por ejemplo, si yo te doy una muestra de tamaño 3 del modelo Bernoulli, ¿cuál sería tu espacio muestral? Pues yo puedo recibir la muestra 0,0,0, la muestra 0,0,1, 0,1,0, 1,0,0, 1,1,0, 1,0,1, 0,1,1, o puedo recibir el 1,1,1. ¿Ya vieron? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí están los 8 posibles valores que puede tomar la muestra de tamaño 3 del modelo Bernoulli. ¿Ya vieron? Ese es el espacio muestral en el ejemplo del Bernoulli. Entonces, ¿qué es el espacio muestral? Es un conjunto de todas las posibles muestras que me puedes dar del modelo que me estás dando la muestra, evidentemente de tamaño n. En este ejemplo, una muestra de tamaño 3 del modelo Bernoulli, el espacio muestral es este conjunto. Este es el espacio muestral del modelo Bernoulli de una muestra de tamaño 3. Ahora, ¿qué voy a hacer con el espacio muestral? Pues si tú me dices que tienes que tomar la decisión sobre cuál hipótesis me voy a inclinar en función de la muestra, pues entonces realmente lo que yo te estoy diciendo es, del espacio muestral que tienes aquí, dime, ayúdame a decidir con cuáles de estos me decido por H1 o por la hipótesis nula, y por cuáles de estos elementos me inclino por la hipótesis alternativa. Entonces, realmente una regla de decisión en función a la muestra no es más que una partición del espacio muestral. Aquí están todas las posibles muestras en esta nube. Y entonces lo que yo te estoy diciendo es, mira, si la muestra cae en esta zona, vamos a inclinarnos por la hipótesis nula. Pero si cae por esta zona, vamos a inclinarlos por la alternativa. Vean que particionar el espacio muestral es crear una regla de decisión. Yo eso es lo que voy a hacer, particionar el espacio muestral y te voy a decir, mira, si la muestra cae, por ejemplo, aquí, vete por la hipótesis nula. Pero si cae aquí, ¿sí? Imagínate esa que decidí ahorita eso, cae aquí, inclínate por la alternativa. Imagínense que yo hago eso. Vean cómo estoy haciendo una regla de decisión, ¿no? Estoy decidiendo, mira, si tu muestra cae 0,00, 0,11 o 1,010, si cae cualquiera de estas tres muestras, inclínate por H0, por ejemplo, por la hipótesis nula. Ay, vamos a cambiar los colores para que no se líen. Inclínate por la hipótesis nula. Pero, si la muestra cae en esta zona, inclínate por la hipótesis alternativa.
Vean cómo particionar el espacio muestral genera una regla de decisión. ¿De acuerdo? Y básicamente nuestro trabajo como estadísticos es crear esa partición en el espacio muestral. Crear una partición en el espacio muestral es simplemente decirle al usuario o a la persona, cuando la muestra caiga en esta zona, haz esto, pero si cae en esta otra zona, haz esto otro, ¿no? Inclínate por esta hipótesis o inclínate por la otra hipótesis, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Evidentemente tengo muchas formas de particionar el espacio muestral, tengo infinidad de formas de hacerlo, pues la idea es encontrar la forma óptima de particionar el espacio muestral para que yo tome la mejor regla de decisión. ¿De acuerdo? Entonces, regreso a mis notas. Entonces, es otra definición que van ustedes viendo, el espacio muestral. Y entonces lo que dicen sus notas es, ya que me definiste todo eso de hipótesis nula, hipótesis alternativa, espacio muestral, pues pues a ver, ayúdame a resolver el caso simple contra simple, ¿no? Es el ejemplo que viene en sus notas. Entonces, imaginemos este ejemplo muy simple. Imaginemos que tenemos una muestra del modelo Bernoulli. El espacio parametral solo son de dos sopas, ¿eh? 0.01 o 0.08. 0.8, perdón. 0.1 y 0.8. Son dos posibles valores, ¿no? Alguien vino con el chisme y me dijo, solo son estos dos posibles valores para este parámetro desconocido. Yo me planteo la hipótesis. Tengo la hipótesis de que teta vale 0.1. Se genera la hipótesis alternativa de que teta vale 0.8 porque es el complemento en este espacio parametral. Ok, vamos a recibir una muestra de tamaño 3. Aquí está el espacio muestral. Ahí está todo el espacio muestral, ¿no? Aquí, lo lógico, por ejemplo, esta muestra, si yo recibiera esta, o sea, pensando así ya a futuro, ¿a poco no esta muestra, la muestra que recibe 0, 0, 0, es más compatible con esta hipótesis, ¿no? Pareciera que es más compatible, porque acuérdense, teta mide la probabilidad de observar un 1 en la muestra. Y tu hipótesis nula es que la probabilidad de observar un 1 en la muestra es muy baja. Entonces, si tú llegas a la muestra y observas puros ceros, pareciera que esta muestra es compatible con la hipótesis nula. O sea, como que si caes aquí, deberías inclinarte por esta hipótesis. Cosa contraria, si ves puros unos, como que sería inverosímil pensar que la hipótesis nula es cierta. Si tú ves puros unos, pareciera que teta igual a 0.8 es la correcta, porque acuérdense, teta mide la probabilidad de observar un 1. Si yo veo puros unos, pues pareciera que esa probabilidad es alta, entonces pues me inclinaría por la hipótesis alternativa. Así es lo que básicamente estamos haciendo a grosso modo. Bueno, así a priori, ¿no? Falta definirlo formalmente. Pero es lo que dice aquí en sus notas, ¿no? Yo tendría que definir una forma de particionar este espacio muestral para poder decidir si me inclino por H0 o me inclino por H1, ¿de acuerdo? Luego entonces, pues en el momento que yo hago la partición, acuérdense, en el momento que hago la partición, yo hago dos subconjuntos del espacio muestral. Vamos a suponer que, por ejemplo, aquí yo decido rechazar H0, aquí en este ejemplo, en este gráfico, ¿no? Y aquí le digo no rechazar H0. Vean que es una partición del espacio muestral, o sea, tiene todo el espacio muestral y yo digo, si caes aquí, rechazas H0, y si caes acá, no rechaces H0, es la partición que les digo. En estadística, a esta zona del espacio muestral se le conoce como C estrella. La región crítica también se le llama. Y a esta se le conoce simplemente como C, ¿no? Déjenme nada más confirmar que así lo puse en las notas. C estrella es en donde se rechaza H0 y C normal donde no se rechaza H0. ¿Ya vieron? Entonces, esa es la notación que vamos a estar usando nosotros en este curso. El espacio muestral es esta cosa, esta letra griega rota, toda fea, toda rara, y la partición que yo voy a hacer del espacio muestral, a la partición en donde yo decido rechazar H0 le voy a llamar C garigoleada estrella y donde no rechazo le voy a llamar C, ¿no? Nuevamente, es parte de la notación que usamos en estadística. Imagínense, a mí se me ocurrió la siguiente partición. No he hecho nada científico aquí ni nada, simplemente me dio la gana de definir esta región de no rechazo y esta región de rechazo. Vean que es una partición del espacio muestral. El espacio muestral está aquí arriba, ¿ya lo vieron?
Vean cómo estoy particionando en dos conjuntos al espacio muestral. Si la muestra cae aquí, voy a decidir no rechazar H0, y si la muestra cae aquí, voy a rechazar H0. ¿Ok? Otra forma de escribir esta región de rechazo, esta región de rechazo, por ejemplo, si se dan cuenta, si ustedes suman la muestra, siempre aquí les da 2, aquí les da 2 y aquí les da 3, ¿no? Entonces, otra forma más simple de escribir esta región de rechazo es decir, mira, si la suma de tu muestra es mayor a 1, vas a rechazar. Y si es menor o igual a 1, no vas a rechazar. Vean que es equivalente a haber escrito esto de aquí arriba, es equivalente a otra forma más matemática y más bonita de escribir esta partición. Aquí que yo puse es escribirla de esta manera, ¿no? Vean que es equivalente. Estos que están acá, la suma vale 2 o 3, entonces es mayor a 1, y estas que están la suma de las X valen 0 o 1, entonces en esta zona. Entonces, ya tengo una regla de decisión. Vean cómo particionar el espacio muestral genera una regla de decisión. Y mi regla es esta. No voy a rechazar H0 si la suma de las X es menor o igual a 1, y voy a rechazar H0 si la suma de las X son mayores a 1. Esa es mi regla que acabo de construir. ¿Y cómo la construí? Porque se me ocurrió, así se me ocurrió. O sea, no crean que ahorita ya hice algún cálculo matemático y dije, mira, esta es la mejor regla de decisión. No, se me ocurrió. La pregunta es, ¿esta es la mejor regla de decisión para atacar esta prueba de hipótesis? Eso es lo que pretendemos resolver en esta teoría. Hay muchas reglas de decisión que yo puedo construir ante este problema. La pregunta es, ¿cuál es la mejor regla de decisión? Entonces necesitamos cuantificar nuestra regla de decisión. ¿Qué tan probable? Sí puedo decir probable porque estoy suponiendo que la muestra no le ha observado. Y la pregunta es, en el momento que yo ya tengo esta regla de decisión, mi pregunta es, ¿qué tan probable es que me equivoque? ¿Sí lo vieron? Esa es la pregunta que yo me estoy planteando. ¿Qué tan probable es que me equivoque? Eh, y si hay mucha probabilidad de que me equivoque con esta regla de decisión, pues evidentemente digo, ¿sabes qué? Mejor búscate otra regla de decisión. Pero si veo que hay una probabilidad muy baja de equivocarme, pues evidentemente digo, ¿sabes qué? Parece que es una muy buena regla de decisión. Entonces, tenemos que agregar un nuevo concepto a toda esta teoría, que es la probabilidad de cometer error. En efecto, cuando yo genero una regla de decisión, acuérdense, ¿qué es una regla de decisión? Una partición del espacio muestral. ¿Ok? Cuando yo genero una partición del espacio muestral, en ese momento yo tengo que calcular la probabilidad de que esa regla de decisión se equivoque. Y se puede equivocar de dos formas. Por ejemplo, esta es la realidad que nunca conocemos, pero teóricamente la vamos a suponer, ¿no? Y esta es la decisión que yo estoy tomando. Imagínense que realmente H0 es cierta. Imagínense que alguien, bueno, yo no lo sé, pero imagínense que realmente H0 es cierta. E imagínense que yo tomé la decisión de no rechazar H0, es decir, de quedarme con H0. Entonces, aquí no me equivoqué porque realmente esa era la realidad. No tenía que rechazar H0 porque H0 era cierta. Entonces, aquí no hay error. Problema. Si la alternativa era la cierta y yo decidí no moverme hacia la alternativa y decidí por la decisión que acabo de crear quedarme en H0, ¿qué crees? Acabas de cometer un error. A ese error le vamos a llamar el error tipo 2. Entonces tienen que acordar en su cabeza que el error tipo 2 es haber no rechazado H0 cuando sí la debiste de haber rechazado. Es el error tipo 2. Otro tipo de error que puedes tener es que, híjoles, es que la regla de decisión me hizo rechazar H0. Me dijo, ¿sabes qué? No tomes H0 como válida. ¿Y qué crees? La realidad era que la H0 sí era la cierta. Entonces, ahí cometiste otro tipo de error, es el error tipo 1. Entonces, acuérdense, error tipo 1 es haber rechazado H0 cuando no la debiste de haber rechazado. Ese es el error tipo 1. Y pues el último caso es el bonito, en donde no me equivoqué, en donde yo decidí inclinarme o rechazar H0, cuando realmente sí, la H1 era la cierta, entonces tampoco hay error. Entonces, dada una regla de decisión, yo puedo cometer el error tipo 1 y cometer el error tipo 2. Bueno, o cometer el error. Puedo cometer cualquiera de estos dos errores. Sí, hay la posibilidad de que cometa alguno de estos errores con la regla de decisión que yo acabo de generar. ¿Cómo voy a decidir o cómo voy a definir
si una regla de decisión es buena o no. Pues, ¿qué les parece si que con tu regla de decisión calculas la probabilidad de cometer el error tipo uno y la probabilidad de cometer el error tipo 2? Tú ya tienes una regla de decisión ya definida, ya se te ocurrió, la que sea, se te ocurrió una regla de decisión. Pues lo que yo te estoy planteando aquí es que calcules la probabilidad de cometer alguno de estos errores con esa regla de decisión. ¿De acuerdo? Entonces, aparecen nuevos conceptos en esta teoría. Va a aparecer la probabilidad de cometer el error tipo uno, a ese le vamos a llamar alfa, y la probabilidad de cometer el error tipo 2 le vamos a llamar beta. A ver, ¿qué es la probabilidad de cometer el error tipo uno? Es la probabilidad de que yo haya caído en la zona de rechazo cuando la H0 era la cierta. Es lo que estoy diciendo aquí, es la probabilidad de que rechaces H0. ¿Cuál es la probabilidad de rechazar H0? Pues la probabilidad de que la muestra caiga en la zona de rechazo, dado que la H0 es cierta. Es decir, por ejemplo, en nuestro caso, dado que teta vale 0.1, acuérdense que nuestra H0 cuando es cierta, teta vale 0.1, ¿va? Ahí está. ¿Ya la vieron? Entonces, eh, ¿cómo calcularía la probabilidad de cometer el error tipo uno? Es esta, es la probabilidad de que la muestra caiga en la zona crítica, en la zona de rechazo, en la C garigoleada estrella, dado H0 cierta. ¿Y cuál es la probabilidad de cometer el error tipo 2? Es la probabilidad de que la muestra caiga en la zona de no rechazo cuando la H1 era la cierta. Esas son las dos probabilidades que tenemos que encontrar. Y evidentemente, si una regla de decisión tiene poca probabilidad de cometer el error tipo uno y poca probabilidad de cometer el error tipo 2, evidentemente es una muy buena regla de decisión. Pero si yo veo que mi regla de decisión está cometiendo el error tipo uno con una probabilidad muy alta o el error tipo 2 con una probabilidad muy alta, ¿sabes qué? Tu regla de decisión no me va a servir. No me sirve cómo lo estás decidiendo, ¿no? Pero vean que ya estoy planteando un camino de optimalidad, porque acuérdense que aquí hay que encontrar cosas óptimas, la mejor regla de decisión. Para yo hablar de la mejor regla de decisión, quiere decir que tengo que encontrar una forma de cuantificar cuándo una regla es mejor que otra. ¿Cómo la voy a cuantificar? En función a los errores que comete, a la probabilidad de cometer cada uno de sus errores. Entonces, pareciera que nuestro objetivo es encontrar una partición del espacio muestral que minimice ambas probabilidades. ¿Ok? Hasta aquí creo que vamos bastante bien, vamos definiendo varias cosas. Ya sé que mi objetivo es particionar el espacio muestral para tener una regla de decisión y pareciera que las probabilidades es la forma en que me voy a cuantificar si una regla de decisión es buena o mala. ¿De acuerdo? Otra definición, tamaño de la prueba. El tamaño de la prueba no es más que el alfa. Cuando yo defino una regla de decisión, ¿no? Acuérdense que la regla de decisión está en función a la partición. Eh, en ese momento, cuando yo defino una regla de decisión para decidirme entre H0 y H1, en ese momento se genera lo que le llamamos el tamaño de la prueba. Y el tamaño de la prueba no va a ser más que el famoso alfa que está acá. Entonces, cuando yo les pregunte en la tarea, calcúlame el tamaño de la prueba, es que yo les estoy dando una regla de decisión y les pido que me calculen la probabilidad de cometer el error tipo 1. El error tipo 1. Entonces, la probabilidad de cometer el error tipo 1 también se le conoce como tamaño de la prueba. Vean en este ejemplo, aquí viene cómo se calculan esos errores. Yo ya definí una regla de decisión, ¿ya la vi? Ahí está la regla de decisión. La definí, esa se me ocurrió. Y entonces me dicen, a ver, calcúlate el alfa. Ok, el alfa es la probabilidad de que la muestra caiga en la zona de rechazo. ¿Cuál es la probabilidad de que la muestra caiga en la zona de rechazo? Pues que la suma de las X y sea mayor a 1, porque esa fue mi regla de decisión. Voy a rechazar H0 si la suma de las X y es mayor a 1. Dado H0 cierta, y H0 cierta en nuestro ejemplo es que teta vale 0.1. ¿Cómo se distribuye la suma de las XY? Si las XY son Bernoulli, la suma de las XY son binomial. Y como H0 es cierta, entonces es una Bernoulli de parámetro 0.1. Y esto sí que lo puedo calcular, ¿verdad? Sí puedo calcular esta probabilidad porque ya me estás diciendo que bajo H0 es una Bernoulli de parámetro 0.1. En este caso, la suma de las XY sería binomial
de parámetros 3,1 y por supuesto que puedo calcular esta probabilidad porque el modelo está completamente definido y si ustedes calculan esta probabilidad en R o en lo que quieran les va a dar 0,028. Entonces, esta regla de decisión tiene la probabilidad de cometer el error tipo 1 con 2,8% de probabilidad. Y el error tipo 2, hago exactamente el mismo ejercicio, el mismo análisis, y me sale que entonces la probabilidad de cometer el error tipo 2 es la probabilidad de caer en la zona de no rechazo, dado teta igual a 0,8, ¿no? Porque es la hipótesis alternativa, teta vale 0,8. Exactamente el mismo ejemplo, nada más que ahora las Bernoulli son Bernoulli de parámetro 0,8 porque estoy suponiendo que la alternativa es cierta, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso, la beta en este ejemplo fue del 10,4%. Entonces, esta regla de decisión que se me acaba de ocurrir a mí, comete el error tipo 1 con probabilidad 2,8 y comete el error tipo 2 con probabilidad 10,4. ¿Ok? Está un poco alta la probabilidad de cometer el error tipo 2, 10,4. Vean cómo con una regla de decisión se puede cuantificar los dos errores, las dos probabilidades, el de alfa y el de beta, ¿no? Otra definición, y con esa nos retiramos. Otra definición que surge en esta teoría es potencia de la prueba. Ya dijimos que el tamaño de la prueba es este. De hecho, esta prueba tiene tamaño 2,8%. El tamaño de la prueba es el alfa. La potencia de la prueba se le va a conocer como 1 menos beta. 1 menos beta va a ser la potencia de la prueba. En este caso, si ustedes hacen 1 menos 10,4, les va a dar como el 90. Entonces, esta prueba que yo les acabo de proponer tendría un tamaño de 2,8 y una potencia del 90%. ¿De acuerdo? Entonces, dada una región de rechazo o una partición del espacio parametral, yo puedo calcular muchas cosas. Puedo calcular el tamaño, puedo calcular la potencia, puedo calcular evidentemente el alfa, puedo calcular el beta, y con eso, pues darme una idea si la región de rechazo es buena o no. La pregunta es, y esa se la dejo abierta para la clase de lunes, ¿existirá una regla de decisión que minimice las dos probabilidades? Es decir, que minimice el tamaño y maximice la potencia. Acuérdense que maximizar la potencia se traduciría en minimizar el error tipo 2. Pues eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver una teorema de Neyman-Pearson que nos ayuda a encontrar, o si se puede o no, más bien dicho, hacer eso que les planteo. Porque lo mejor que yo puedo encontrar es una regla de decisión que minimice ambos errores. ¿Ok? Entonces vamos a encontrar la mejor regla de decisión ante este problema, ¿no? Lo vamos a encontrar mediante teoremas que nos ayudan a definir si nuestra regla de decisión es buena o no. ¿Ok? ¿Alguna duda, comentario, sugerencia, queja? No entendieron nada. Bueno, está el video siempre, ¿no? ¿Dudas, comentarios? Déjenme ver por acá. Chat, no hay nada en el chat. Invitados, todavía tenemos 23 invitados. ¿Algún comentario? ¿Cómo ven esta nueva teoría? ¿Cómo la resolverían desde el enfoque bayesiano? Después lo vemos. Bueno, nada. Si no hay dudas, comentarios, ni quejas, ni sugerencias, mañana viene Sergio a ayudarles con su tarea. Y yo los veo el lunes. ¿De acuerdo? Ay, miren, apenas me llegaron los anuncios. Todo bien, muchas gracias, gracias, gracias. Ok, cuídense mucho. Si no hay dudas, nos vemos el lunes. ¿El lunes? Sí, sí hay clase el lunes. Sí, sí hay clase. Bueno, cuídense mucho. Bye, bye. Ir. Un nuevo mensaje, nuevo mensaje, nuevo mensaje. Igual. Adiós. Bye, bye, bye. Dejamos de grabar.